Blanca Estela. Buenas tardes, Lourdes Guerrero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lourdes Cortés. Buenas tardes, profesor. Bueno, la clase de hoy vamos a ver la medición del gasto cardíaco utilizando la técnica de impedancimetría transtorácica. Esta técnica es muy buena porque permite medir el gasto cardíaco durante el ejercicio. Entonces, pues puede tener, los cardiólogos pueden tener una idea más clara de cuál es el gasto cardíaco durante el ejercicio y no estático. El método fue ideado por Kubitschek en 1966 y sus colaboradores mostraron en un paciente con corazón y pecho normales que era posible estimar el volumen de eyección y por lo tanto medir el gasto cardíaco indirectamente mediante el monitoreo simultáneo de las variaciones de impedancia transtorácica, su derivada, o sea, la derivada de esas variaciones, así como el fonocardiograma y el electrocardiograma. O sea, simultáneamente, ¿en qué consiste la técnica? Bueno, aquí tenemos a un paciente que le vamos a colocar 4 electrodos, 2 electrodos en el cuello y 2 electrodos en el abdomen, de tal manera que se pueda medir la impedancia a través del tórax del paciente. Mediante los 2 electrodos externos, o sea, el electrodo 1 y 4, se inyecta una corriente alterna constante muy pequeña. En 1966, Kubitschek utilizó 4 miliamperes RMS con una frecuencia de 100 kHz. Como ven, es corriente alterna y por lo tanto una frecuencia tan alta de 100 kHz, pues no produce un daño al paciente la inyección de una corriente alterna tan pequeña al tórax del paciente. Mediante los electrodos 2 y 3, o sea, los electrodos internos, se detecta, se mide el voltaje. Buenas tardes, Fernanda. Se mide un voltaje y a partir de ese voltaje, como la corriente es constante, entonces la impedancia es directamente proporcional a los cambios en ese voltaje.
Entonces, de ese voltaje medido se puede obtener, en primer lugar, la impedancia del tórax, impedancia estática del tórax, y por otro lado, los cambios en impedancia delta Z que se producen cuando el corazón bombea, hace un bombeo de sangre, un volumen de inyección de alrededor de 80 mililitros. ¿De acuerdo? ¿En qué se basa matemáticamente el método? El método supone el tórax como un cilindro con una densidad de corriente homogénea. Su resistencia está por, bueno, en primer lugar, suponer que la densidad de corriente es homogénea, suponía que si inyectamos una corriente alterna, se va a dividir por partes iguales en todo el volumen del cilindro, y eso pues, no sucede porque dentro del tórax tenemos, aparte de los pulmones, el esófago, el corazón, la columna vertebral y las arterias y venas mayores, ¿no? Entonces, esa densidad de corriente homogénea, por eso está entre comillas. Entonces, si consideramos ese cilindro, la resistencia del cilindro está dada por la resistividad del cilindro. R es igual a ρ, por la resistividad, multiplicado por la longitud de ese cilindro y dividido entre la sección transversal. Si multiplicamos tanto el numerador como el denominador de esta ecuación por la longitud, nos quedaría entonces esta ecuación, la resistividad multiplicada por el cuadrado de la longitud entre el volumen del cilindro. La resistividad se mide en ohms por centímetro. La sangre tiene una resistividad promedio de 150 ohms centímetro. L sería la altura del cilindro en centímetros. A sería la sección transversal del cilindro en centímetros cuadrados. Y V, el volumen del cilindro en centímetros cúbicos. ¿Sí? Un centímetro cúbico pues es un mililitro también, ¿no? Derivando entonces esta ecuación con respecto al cambio de volumen, podemos observar las variaciones de la impedancia con respecto al cambio de volumen impuesto por la eyección de la sangre. O sea, en cada latido va a salir una pequeña cantidad de sangre, de 80 mililitros, y esa es la fracción de eyección. ¿Sí? Entonces, si dividimos, si tomamos la primera derivada de esta fórmula con respecto al volumen, nos va a quedar menos la resistividad por la longitud al cuadrado entre el volumen al cuadrado. Si manejamos algebraicamente esta ecuación, finalmente podemos despejar dV, o sea, la derivada del volumen, va a ser proporcional a menos la resistividad, que es multiplicado por un término, la longitud entre la resistencia del cilindro al cuadrado, y todo esto por la dr. Si consideramos que menos la resistividad, la longitud y la resistencia son
constantes, entonces podemos sustituir en la fórmula anterior, en esta fórmula, si consideramos que todo esto es constante, luego podemos sustituir por una K de constante y podemos decir finalmente que el cambio de resistencia es directamente proporcional al cambio de volumen. Y si se generaliza a corriente alterna, entonces vamos en lugar de resistencia, vamos a utilizar la impedancia y acá tendríamos la impedancia. Entonces, el cambio de volumen es directamente proporcional a menos la resistividad por la longitud del cuadrado. Todo eso multiplicado por la derivada de Z entre la impedancia al cuadrado. Por otro lado, Boer en 1959 mostró que en arterias periféricas el cambio de impedancia corresponde al cambio de volumen de la sangre. Entonces, en la arteria, entonces, en el caso visto, las variaciones de la impedancia son proporcionales al volumen de sangre que fluye de y hacia el tórax. ¿Sí? O sea, al mostrar mi poder, es una pletismografía de volumen en el brazo. La pletismografía es la medición del flujo a través de cambios en volumen de sangre en la arteria. Entonces, en las variaciones de la impedancia en el tórax son proporcionales al volumen de sangre que fluye de y hacia el tórax. ¿Sí? Si se supone que la velocidad de eyección de la sangre es constante, antes de que haya salido suficiente sangre del tórax, entonces, para entender esto, vamos a hacer esta técnica. Implica hacer simultáneamente el registro del electrocardiograma del paciente utilizando los electrodos que se le colocan en el cuello y en el abdomen. Por otro lado, vamos a detectar los cambios en impedancia que son proporcionales a los cambios en voltaje a través del tórax. Y por otro lado, vamos a calcular la primera derivada de esta curva de cambios de impedancia. Entonces, ese sería dz en dt y esa alcanza un valor máximo en este punto. ¿Sí? Entonces, si se supone que la velocidad de eyección de la sangre es constante, antes de que haya salido suficiente sangre del tórax, dz en dt inicial, multiplicado por el tiempo durante el cual ambas válvulas están abiertas, correspondería al cambio de impedancia si no hubiese salida de sangre. Este cambio es proporcional al volumen de eyección. ¿Sí? Entonces, si utilizamos dz en dt máximo multiplicado por el tiempo que se sale la sangre en el volumen de eyección, entonces T es el tiempo desde que dz en dt comienza a subir hasta el tiempo en que el siguiente pico negativo alcanza su valor máximo, comienzo del segundo ruido cardíaco, correspondiente al cierre de las válvulas sigmoideas. Por lo tanto, vimos que simultáneamente se debe registrar también el registro del fonocardiograma y de ese registro simultáneo podemos saber cuál es el comienzo del segundo ruido cardíaco. ¿De acuerdo?
Entonces, finalmente, si hacemos estos tres registros, podemos obtener la fórmula proporcional a la fracción al volumen de eyección, que sería delta V, la sangre que sale del tórax en cada latido del corazón es directamente proporcional a menos la resistividad de la sangre, todo eso multiplicado por la longitud de los electrodos internos, la impedancia Z0 sería la impedancia basal del tórax, cuando no hay cambio, y el dz en dt máximo, todo esto por t. T es el tiempo en que hace todo el volumen de aquí hasta aquí. Entonces, este sería el registro del electrocardiograma, que sería la delta Z, obtenida por la técnica de exposición directa, y la curva obtenida por diferenciación eléctrica de sería C. Entonces, en esta fórmula falta la T, me disculpa, acá sí aparece completo, entonces el cambio en volumen es directamente proporcional a menos la resistividad, todo eso multiplicado por la longitud entre la impedancia basal, todo esto al cuadrado, multiplicado por la primera derivada de la impedancia máxima, el valor máximo de la primera derivada de los cambios en impedancia, y eso lo multiplicamos por T, el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. O sea que en ese delta V sería el volumen de eyección en mililitros o en centímetros cúbicos, es exactamente lo mismo. R sería, Rho sería la resistividad de la sangre en 11 centímetros. L sería la distancia entre los electrodos, detectores de potencial, o sea, los electrodos 2 y 3. dz en dt es la primera derivada del cambio de impedancia asociada al sistema ventricular, o sea, esta primera derivada, esta curva, el valor máximo de esta curva sería dz en dt máximo, sería este valor. Y el T sería el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, cuánto dura en salir la sangre por el ventrículo izquierdo, y el gasto cardíaco se calcula directamente al conocer la frecuencia cardíaca. Si multiplicamos el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca, eso nos da el... ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos que el paciente tiene una impedancia basal de 25 ohms, el cambio de la primera derivada de la impedancia con respecto al tiempo, el valor máximo podría ser 2 ohms por segundo. El tiempo de eyección del ventrículo izquierdo es 300 milisegundos, o sea, 0.3 segundos. Si la longitud entre los electrodos medida en promedio tanto en la cara anterior y en la cara posterior del tórax es 25 centímetros, y la resistividad de la sangre, como ya vimos, es 135 ohms por centímetro, y la frecuencia cardíaca es
60 latidos por minuto. Entonces, si en la determinación de la distancia entre los electrodos de voltaje L existe una diferencia entre la separación entre el pecho y la separación en la espalda, puede tomarse el valor promedio de la fuerza, o sea, este cálculo. Si un registro inestable de la derivada hace imposible la medición del periodo ventricular, puede utilizarse en su lugar el intervalo entre el primer y segundo reloj. Eso nos da el periodo de elección. Entonces, eso lo podemos utilizar si hacemos simultáneamente el registro del fonocardiograma con la determinación del gasto de impedancimetría transtorácica. Si sustituimos todos los valores en la fórmula empírica, es igual a 135 ohms centímetros multiplicado por 25 centímetros entre 5 ohms, todo esto al cuadrado, multiplicado por 2 ohms por segundo y multiplicado por 300 milisegundos. Esto da un cálculo de 81 mililitros. O sea, el volumen de eyección es 81 mililitros para el. Entonces, si el volumen de eyección es 81 mililitros, entonces el gasto cardíaco es el gasto cardíaco sería 81 mililitros multiplicado por la frecuencia cardíaca. Tenemos una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, entonces tendríamos cerca de 5.000 mililitros por minuto. Entonces, el gasto cardíaco sería determinado por la simetría transtorácica, sería de alrededor de 5 litros por minuto. ¿Sí? Esta determinación permite, lo único que requiere es colocarle al paciente los 4 electrodos y con eso ya todo lo demás, registrar el electrocardiograma y registrar el fonocardiograma. ¿Sí? También se puede registrar el pulso para complementar, pero no necesariamente. Entonces, en la instrumentación empleada, esa determinación del gasto cardíaco en simetría transtorácica, vamos a tener el tórax, vamos a simularlo como un volumen sea de corriente constante. Los electrodos 1 y 4 son los electrodos externos, uno colocado en el cuello, otro debajo del apéndice sifoides, en el abdomen. Entonces, si inyectamos una corriente alterna de amplitud constante, entonces la impedancia es igual al voltaje entre la corriente, el voltaje y corriente alterna entre la corriente alterna. Entonces, si medimos el voltaje entre los electrodos 2 y 3, vamos a poder medir tanto el voltaje producido por la corriente al atravesar toda la impedancia basal,
y también los cambios producidos por el bombeo de sangre del corazón. Entonces, ese voltaje es registrado mediante filtros 2 y 3 y se utiliza, como ya hemos visto, un amplificador de instrumentación de aislamiento para protección del paciente. Por otro lado, entre los electrodos 1, 2 y 3, vamos a medir el electrocardiograma. Se puede estar registrando el electrocardiograma. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí a la salida? Aquí a la salida vamos a tener un voltaje constante proporcional a la impedancia basal del tórax, más unos pequeños cambios pequeños cambios de voltaje de una magnitud muy baja, sobrepuesto a ese voltaje constante de los impedancia basal. Entonces, al tener ese voltaje con los pequeños cambios, tenemos que utilizar primero un demodulador para bajar esa. Aquí vamos a poner una variación de voltaje, una señal modulada en amplitud, tanto por la impedancia basal como por los cambios en impedancia. O sea, vamos a tener una señal modulada en amplitud. Entonces, hay que demodularla. Al utilizar un demodulador, ya lo vamos a bajar de la corriente constante. La corriente constante, recuerdan ustedes, tenía inicialmente una frecuencia de 100 kHz. Entonces, el demodulador lo que va a hacer es va a desmontar esa portadora de la señal modulada en amplitud y aquí a la salida vamos a poner un voltaje constante con los cambios sobrepuestos, los pequeños cambios en impedancia sobrepuestos al voltaje constante. Entonces, si aquí tomamos la salida, podemos medir entonces la impedancia basal, Z0, el valor de la impedancia basal, como sigo normalmente en un paciente adulto es alrededor de 25 ohms la impedancia basal. Si nosotros tenemos ese valor, entonces, ¿cómo le hacemos para obtener los cambios en impedancia? Pues vamos a utilizar un filtro pasa altas y luego amplificar esos cambios para obtener finalmente los pequeños cambios a la salida. Esos se van a obtener mediante ese. Y por otro lado, para obtener el valor máximo de la derivada impedancia con respecto al tiempo, entonces podemos tomar estas salidas del determinador y utilizar un circuito diferenciador, un filtro, y vamos a obtener entonces la señal, los cambios de impedancia con respecto al tiempo. O sea, esta otra gráfica.
Entonces, todas estas tres gráficas se van a estar registrando simultáneamente para hacer todas las medidas. Por otro lado, vamos a tener nuestro detector de fonocardiograma, el cual, como ya vimos, consta de un micrófono de ruidos cardíacos, después una serie de filtros y luego un amplificador, y luego ya tendríamos la salida del registro del fonocardiograma. Eso nos permite conocer con exactitud el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, el T, la T de la fórmula estaría dada por el tiempo que tarda entre el primero y el segundo ruido cardíaco. Adicionalmente, tendríamos un densitómetro que para medir ¿sí? Los electrodos 1 y 4 se emplean para inyectar la corriente alterna senoidal. La corriente va a tener una amplitud de 800 miliamperes. Perdón, nuevamente está mal. Es que es 800 microamperes a 50. Esto sería 800 microamperes a 50 kHz. Los electrodos 2 y 3 se emplean para medir el voltaje modulado por los cambios de impedancia. Se utiliza un amplificador de aislamiento para protección del paciente. El demodulador AM va a proporcionar una señal compuesta consistente en un nivel de voltaje en corriente directa proporcional a la impedancia basal y un voltaje de amplitud proporcional a los cambios en impedancia delta Z. Mediante los circuitos de procesamiento analógico adicionales se pueden obtener las señales delta Z y delta Z. ¿Sí? Ya vimos que la proporción sería utilizar un filtro pasa altas y luego un amplificador para obtener delta Z y también utilizar un circuito la primera derivada del cambio de impedancia. Se encuentra además un canal de registro de fonocardiograma y otro para el registro de pulso, los cuales permiten correlacionar los cambios de impedancia con la actividad de comunicación. Estas señales son posteriormente multiplexadas y convertidas a señales digitales en un convertidor analógico digital con una resolución de 8 bits y alimentadas a un microprocesador en el cual se programan funciones de cómputo, calibración y visualización de resultados en un indicador único. El método puede ser considerado como no invasivo. Los riesgos de accidente eléctrico son mínimos, ya que se utiliza una corriente cuya frecuencia y magnitud evitan la fibrilación ventricular. Por los motivos anteriores, este método es empleado para determinar la estabilidad durante el ejercicio. Por otra parte, el método presenta las siguientes limitaciones. Son 6 limitaciones. La magnitud de la impedancia basal y los cambios en impedancia son es muy pequeña, lo cual dificulta su detección y procesamiento. Los cambios en impedancia son pequeñísimos. Entonces, cualquier movimiento del paciente genera ruido mioeléctrico y eso dificulta la detección y el procesamiento del voltaje proporcional a los cambios en impedancia. El origen de los cambios en impedancia es básicamente desconocido. Bueno, ya habíamos dicho que Niboer asoció los cambios en impedancia con la salida de sangre
arteria del brazo, pero pues, dentro del tórax, pues podría ser desconocido. La fórmula empleada para determinar el volumen de eyección ventricular es una justificación teórica deficiente. O sea, la deficiencia de esa justificación está en que se generaliza a corriente alterna y una fórmula deducida para corriente directa. Primero se calculó los cambios en resistencia y luego se generaliza a cambios en impedancia. Entonces, eso también puede originar pues, una limitación. La resistividad de la sangre depende del hematocrito. Dievis y Sattler publicaron en 1973 la siguiente relación empírica. El hematocrito es igual a 53.2 por E a 0.022 H de hematocrito. ¿Recuerdan qué es el hematocrito? ¿El qué, perdón? ¿Recuerdan lo que es el hematocrito? El hematocrito es el volumen. Si tomamos una muestra de sangre, De la sangre, ¿no? la mandamos a una centrífuga y todos los corpúsculos van a quedar, van a ocupar un volumen en el interior de la pipeta y entonces podemos calcular el hematocrito es el volumen que ocupan los glóbulos rojos, los corpúsculos sanguíneos, en proporcional a la totalidad del volumen de la muestra. Entonces, normalmente el hematocrito anda por el 7%. O sea, quiere decir que si hacemos eso, vamos a tener un hematocrito de 37%. Entonces, el valor de la resistividad varía con el hematocrito. ¿Sí? Si tenemos un hematocrito normal en el paciente, entonces el valor de la resistividad de la sangre es 150 años. Otra de las limitaciones sería el método no es capaz de discriminar entre los efectos de ocupación izquierda y derecha. Hay que recordar que no tenemos solamente una bomba en tórax, tenemos el corazón, son dos, el corazón izquierdo y el corazón derecho. Entonces, el método no puede discriminar porque los dos se están bombeando. La única diferencia es que el corazón derecho no saca la sangre del tórax y el corazón izquierdo sí saca la sangre. Y finalmente, la última limitación es que solamente monitorea cambios, lo que es difícil efectuar una calibración absoluta. ¿Sí? Entonces, esta sería la técnica de medición del gasto cardíaco utilizando la técnica de impedancimetría transtorácica. O sea, medir los cambios en impedancia y la impedancia basal a través del tórax del paciente. ¿Cómo se mide? Utilizando una corriente alterna de amplitud constante y midiendo los cambios en voltaje que producen la salida de sangre y
la impedancia basal del tórax. ¿Sí? Esta técnica, la gran ventaja que tiene, ya lo vimos, es que puede ser empleada para determinar el gasto cardíaco durante el ejercicio. El paciente solamente se le tiene que conectar 4 electrodos y puede subirse a una banda de esfuerzo o puede estar en un ergómetro, una bicicleta fija, y con eso se puede determinar su gasto cardíaco durante el ejercicio. ¿Sí? O sea, comparado esto con las técnicas que ya vimos, técnicas de dilución, pues resulta mucho más conveniente. Sin embargo, debido a las limitaciones, la comunidad médica acepta en parte esta técnica. Solamente la utilizan, se utiliza en medicina deportiva. Bueno, a mí me tocó cuando trabajaba en el Hospital 20 de Noviembre, que había un servicio de medicina física. Ahí, en ese servicio, atendían a pacientes que habían pasado por un infarto al miocardio. Entonces, aparte de las técnicas de rehabilitación, tanto física, ahí se utilizaba esta técnica para determinar cómo había sido, cómo iba modificándose el gasto cardíaco de los pacientes al hacer ejercicio inmediatamente después de haber sufrido un infarto al miocardio. El jefe del servicio me comentaba que inmediatamente después del evento así con un infarto al miocardio, lo más conveniente es hacer un ejercicio leve y entonces en ese servicio de medicina física, aparte de estar haciendo los pacientes que han sufrido un infarto, aparte de estar haciendo ejercicio, se les está monitoreando mediante este sistema de tensimetría transtorácica su gasto cardíaco. Entonces, normalmente cuando un paciente sufre un infarto, el gasto cardíaco puede bajar casi a la mitad, un poco menos. O sea, si el gasto cardíaco normal de un adulto es 5 litros por minuto, el gasto cardíaco después de un infarto puede ser 2.5 litros por minuto. Entonces, en este servicio de medicina física, los cardiólogos, utilizando este método, podían ir viendo cómo el paciente recuperaba su gasto cardíaco 5 litros por minuto. ¿De acuerdo? Pues eso sería el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya comencé a calificar sus exámenes, pero como son 21 exámenes, yo acostumbro ir calificando el mismo problema en todos los exámenes. Entonces, hasta ahorita llevo apenas 2 preguntas calificadas en todos los exámenes. Yo creo que los
podría tener muy pronto los resultados del primer examen parcial. El día de mañana hay vacaciones, el jueves también, y yo les voy a pedir que el viernes no tengamos curso y nos veamos hasta el próximo martes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, yo creo que el próximo martes ya les podría entregar los resultados del primer examen parcial. También hay otra cosa que me pidieron, es que por favor llenen la encuesta que va a estar a su disposición esta semana y la semana que viene, de qué les parece, qué les ha parecido el curso hasta ahora. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Pues si no tienen alguna otra pregunta, yo les voy a enviar el archivo PDF de este curso. Nada más quisiera recordarles que aquí es microamperes, son 800 micro, es poco menos de 1 miliamper la corriente alterna que se inyecta a través de los electrodos 1 y 4. ¿Sí? Entonces, esto sucede porque cuando uno cambia un procesador de palabra, se modifican el tipo de letra, y aquí tendría que tener una letra griega, una U en lugar de una N. ¿De acuerdo? Entonces es 800 microamperes, 50 kilohertz. ¿Sí? Sí. Y también, bueno, eso también lo voy a corregir ahorita, es la T, que le hace falta aquí, el tiempo, el periodo de eyección cardíaca, también en esta fórmula, para completar la fórmula empírica para la determinación de la fracción de volumen de eyección. ¿Sí? Entonces, ese sería. Muchas gracias. Que tengan unas buenas vacaciones, pequeñas vacaciones. Nos vemos el próximo martes. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Blanca. Hasta luego.